Bueno amigos, y en esta parte del programa a mí me da mucho gusto conversar con una gran amiga. Ella es Tulia Monsalve, ella es directora del Grupo Plus. Tulia es consultora en comunicación estratégica con más de 20 años de experiencia. Es directora, como dije, del Grupo Plus Comunicación Estratégica, empresa que maneja la reputación y gerencia de crisis para importantes empresas nacionales y transnacionales. Además, es profesora es graduada de Comunicación Social de la Universidad Católica André Bello y tiene una maestría en la Universidad Complutense de Madrid. Tulia, es un placer para mí estar conversando contigo. Edgar, como siempre, un placer poder estar en tu programa y poder compartir con tu audiencia. Tulia, hay un tema interesantísimo que debemos manejar y quizás lo vamos a traer un poquito jalado por los pelos, pero yo creo que nos puede servir de manera de ejemplo. El pasado domingo vimos una situación personal entre dos actores del mundo de Hollywood y no nos vamos a concentrar en ese tema, o sea, en la incidencia, sino en la situación que se presentó para los organizadores de un evento. ¿Ok? Una situación incómoda de todo punto de vista y que de alguna manera pudo perjudicar el desarrollo o el bien desarrollo de este evento. Y yo quiero trasladar ese evento a la parte comunicacional, a la parte de las personas, de las empresas, porque al igual que los organizadores del Oscar, quizás manejaron los posibles escenarios, pero nunca, creo yo, se plantearon un escenario donde dos actores fueran a tener un impasse. Podemos trasladar este ejemplo, Tulia, a la vida de las empresas en el mercado. Efectivamente, sí, Edgar, y esa es parte del trabajo que desarrollamos nosotros en el día a día. En el día a día estamos trabajando en dos grandes áreas. Uno, hacer posicionamiento y apuntalar y proteger la reputación. Y por el otro, estar observando en el entorno qué es lo que está preocupando a la opinión pública y qué es lo que está sucediendo en cada uno de los sectores en donde los clientes o marcas personales se desarrollan para poder entonces entender cómo hacer un mapeo de riesgo. Y ahí es donde comienza toda la situación que pudiésemos trasladar también a los eventos que ocurrieron el fin de semana en general, porque tuvimos un fin de semana bastante polémico en muchas situaciones, ¿no? En el caso, por ejemplo, de lo que ocurrió en la gala del Oscar, ahí, además bueno, de las posibles discusiones éticas o morales que puedan haber sobre el tema del humorismo y sobre las reacciones violentas que por supuesto, debemos condenar, hay un tema también medular y es el que tú conversas acerca de qué fue o de qué manera los organizadores del evento, es decir, la academia, actuó a raíz de esta circunstancia, ¿no? Pasaron alrededor de 12 horas para que se emitiera un comunicado formal y adicionalmente ese comunicado formal no está público en ningún lugar y adicionalmente, bueno, después de 12 horas, la gente tiende a pensar o a preguntarse, además de lo sucedido, ¿por qué la actuación fue tardía? Entonces, existe una crisis que es la que detona toda la situación, pero entonces se empiezan a sumar elementos que van aportando mayor conflictividad y mayores situaciones desafortunadas para la reputación de la organización porque cada hora que ocurre es propicia para que otros actores tomen la narrativa y la hagan propia. Es decir, si yo no me pronuncio y si yo no siento una posición pública clara acerca de lo que está ocurriendo en mi organización o con mi marca personal, entonces detractores o aliados o la misma gente que se pregunta qué es lo que está ocurriendo va a tomar el espacio de opinión pública y va a hablar por mí. Entonces ahí hay una premisa importantísima y es que el 76% de las crisis pueden ser evitadas, pero son evitadas El única y 76. exclusivamente
el 76% de las crisis. O sea, si redondeamos, el 80% de las cosas conflictivas o de crisis que nos ocurren pueden haber sido evitadas. Claro, pero yo Y quiero en este en momento, todo Tulia, caso, fíjate, yo en este momento no quiero dejar pasar un punto que tocaste interesante para ver si lo podemos degranar un poquito más. Y es el tema de las 12 horas que pasan entre el incidente y que toma acción la academia y que por todo lo visto no está en ningún lado, sino que alguien lo dijo se había comunicado. ¿Y por qué ocurre eso? Porque no estaban preparados, porque no pensaban en lo malo, porque el guión que ellos tenían no contemplaba esa crisis. ¿Por qué pasan 12 horas? ¿Cuál es tu opinión de eso? pas puede pasar 12 horas por múltiples factores y la verdad es que pudiera ser tan amplia la variedad de cosas que pueden ocurrir como para poder nosotros especular, ¿no? Sin embargo, lo que sí te puedo decir es que entran en el juego muchos elementos por ejemplo, imaginemos que es una academia en la cual hay una cantidad de personas que tienen que tomar decisiones y esas personas no están de acuerdo acerca de la narrativa. Eso pudiera estar pasando. Y ahí entonces eso me permite hablar de que esa detección de riesgo, que es el primer punto de una etapa de trabajo de crisis o de preparación de contingencias, debe contemplar esa detección de riesgo debe pasar también por la preparación y la prevención. Es decir, si nosotros estamos entendiendo que las narrativas están alrededor de una cantidad de temas que preocupan a la opinión pública o ante los cuales la opinión pública es sensible, entonces yo debería preguntarme cuál es la posición de la empresa o cuál es la posición de la marca personal frente a esas narrativas y definir un mensaje. Y ese mensaje tiene que estar adicionalmente acordado por todas las personas que en momentos de crisis deberían tomar la decisión de salir adelante con el mensaje o no. Entonces, ¿qué puede estar pasando, Edgar? Bueno, a lo mejor había una propuesta de mensaje sobre un pronunciamiento y si tienes que poner de acuerdo a una junta de una cantidad de personas que inicialmente no tienen acuerdo sobre una narrativa o sobre una temática, va a llevar mucho tiempo el hecho de poder llegar hasta un mensaje común que haga que podamos pronunciarnos. Y mientras más pase ese tiempo, entonces somos juzgados como laxos frente a la violencia, somos juzgados como que no tenemos una posición y efectivamente lo que hay es un no acuerdo interno, ¿no? Pero Eso pudiera estar quién tiene pasando. que tomar esa decisión? Porque fíjate, aquí hay dos aspectos importantes en la toma de una decisión. Quien maneja la comunicación de crisis, quien es el experto de crisis y conoce el lineamiento, y quien conoce la verdadera respuesta o la verdadera posición de la empresa, de la academia, del tema que estemos hablando. Entonces, yo creo que, como dice el dicho popular, muchas cucharas en un caldo lo ponen morado. ¿Ok? Yo creo que definitivamente pudo haber pasado ese tipo de cosas. O sea, yo creo que mientras más pequeños son los que toman, o sea, el grupo que toma las decisiones, más efectivo es. ¿No crees tú? A mí me permite lo que me estás comentando, poner en contexto un asunto que es importante, y es que también tiene que estar definido quién es el comité que toma la decisión con respecto a algo como eso. Se define en comité de crisis previamente a la crisis, con lo cual no O es sea, cuando que en están el organizando momento. el evento, cuando están en una campaña publicitaria, porque una campaña publicitaria también puede salir mal. Correcto, puedes, cuando tú estás organizando el evento, tú tienes que tener claro quiénes son las personas que van a responder frente a una crisis. Y eso debería estar planteado. Tienes que tener claro cuáles son los mapas de riesgo, es decir, qué es todo lo que te puede pasar al organizar ese evento y adicionalmente construir las narrativas, construir los mensajes y tener incluso documentos ya prehechos, statements, comunicados, mensajes que vayas a pasar por los distintos medios que maneje la organización del evento o la empresa para poder de alguna manera tener ya a ese comité de crisis alineado frente a las posiciones públicas que nosotros pudiésemos tomar en cada una de las situaciones que se han detectado como riesgosas.
Entonces ahí hay que tener una línea clara de reporte y de mando en esas situaciones de crisis, pero pasa también por el manejo político interno en las organizaciones o en quien organiza los eventos o en las empresas para poder tener acuerdos previos sobre los temas. Es decir, si nosotros no hemos conversado nunca en la vida acerca de si nosotros vamos a dejar que la gente sea violenta en nuestro evento o vamos entonces a responder con respuestas evasivas, como ocurrió con otro evento que también ocurrió este fin de semana aquí en Venezuela, en donde hubo un comunicado post-evento que confundía más que la misma situación que ya era confusa. Entonces, aquí es el tema de qué es lo que voy a decir, cómo lo preacordé con el equipo para entonces poder tener una respuesta rápida y efectiva. Hay un tiempo, antes, quizás en los años 90, se hablaba de las 24 horas, pero ahora no, ahora Ahora se no. habla del golden hour, es la hora de oro, una hora. En una hora debería ya haber un pronunciamiento, en una hora Claro. debería haber algo afuera que pueda darle a la opinión pública la sensación de varias cosas que son importantes, que estamos en control de la situación, que estamos tomando medidas para que eso no vuelva a ocurrir jamás y cuáles son las medidas que se están tomando y nunca, nunca, nunca minimizar la problemática, sino más bien responsabilizarnos por las crisis, porque las crisis no se van a resolver única y exclusivamente con una disculpa, sino con actuaciones para poder recuperar la confianza, que es lo que importa al final. Es Claro, decir, Tulia, pero fíjate, nosotros nos podemos resbalar, Edgar, y nos podemos caer, pero como te levantes, va de alguna manera a sentar precedente acerca de si lo hiciste con gracia o no, y eso es importante. Y si lo hiciste primero, además de primero todo, muerto que sencillo. Mira, si lo amigo, hiciste además de todo respetando a tu audiencia y respetando a las personas implicadas, a las personas afectadas y atendiéndolas como debe ser, e incluso al público en general para que también entiendan qué fue lo que ocurrió y a ver, cómo tú lo estás solventando. estamos conversando con Tulia Monsalve, ella es directora del Grupo Plus Comunicación Estratégica, profesora de la Universidad Monte Ávila, es comunicadora social de la Universidad Católica André Bello. La pueden conseguir, la pueden seguir a través de sus redes sociales, @Tulia Monsalve y @Grupo Plus V. A ver, aquí hay un punto en el cual yo creo que hay un punto ciego que lo estamos viendo mucho en las redes, que son los haters que generan una matriz de opinión que desbalancea cualquier estrategia de crisis. ¿Ok? Entonces, ¿cómo prepararte tú? ¿Ok? Yo no sé, una compañía lanza un producto al mercado o una compañía tiene que tomar una decisión y los usuarios esperan por la decisión. ¿Ok? Y empiezan los haters a agredir a la empresa, a generar una matriz de opinión o aún más. Lo vimos, por ejemplo, hace años con las tarifas de telefonía celular, ¿ok? Donde el mercado exigía que se pararan, pero las empresas tenían que hacer negocio, pero los haters crearon todo ese conflicto que no esperaban las empresas. Entonces, ¿cómo manejar las redes sociales en este momento? Las redes sociales son para mí un tema de investigación y un tema de estudio bien serio, porque básicamente las empresas tienen su agenda y los haters tienen su agenda. Es decir, muchas veces no vamos a coincidir con lo que la opinión pública quiere o lo que la opinión pública espera. Sin embargo, hay estrategias y estrategias que usualmente son muy efectivas que hablan de cómo en tiempos normales, y en tiempos normales me refiero en tiempos en donde no estamos en crisis, sino justamente estamos preparándonos con esos mapeos de riesgo para poder enfrentarlas, ¿cómo genero relaciones de confianza y de valor con personas que puedan ser líderes de opinión o que puedan influenciar a la audiencia
para que también sean mis aliados a la hora de enfrentar las crisis. Y esa es una estrategia también súper válida y una estrategia muy, muy importante para poder balancear esos momentos de contingencia. Estás ¿Por hablando de qué? los influencers. Estoy hablando de personas que puedan tener influencia y necesariamente pueden ser líderes de opinión, pueden ser periodistas que tienen credibilidad y pueden incluso ser usuarios que sean, digamos, cercanos a la empresa y que puedan entender cuál es el modelo de negocio Pero por eso el no cual o afectaría cuál es la a la situación por marca el cual de esta persona. No, 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 no la afectaría. O sea, de algún momento unirlo a una marca no lo afectaría en su credibilidad. No estarías perjudicando al periodista, al influenciador, a la persona de renombre. fíjate, cuando se desarrollan este tipo de estrategias, la empresa lo que hace es acercar a esos aliados o a esas personas para poderles presentar de una forma súper humilde cuál es la estrategia que viene o cuáles son las situaciones que pueden venir. Y la persona, por supuesto, como ser libre y consciente, tomará la decisión de si quiere apoyar a la empresa o no, si le parece que es una buena razón para poder esgrimir argumentos frente a sus seguidores. Es decir, nadie va a ser tan tonto de exponer su propia reputación para salir de adalid de la justicia de otro, a menos Claro, de que claro. entienda que es una posición justa, que es una posición clara y que está bien fundamentado. Nadie lo va a hacer, si no, no hay incentivo. Entonces ahí, digamos, lo más importante es que en esa estrategia de acercamiento es donde se crean se construyen esas relaciones y se fomentan esas relaciones entre empresas, periodistas, líderes de opinión e influencers, se haga sobre la base de permíteme presentarte de una manera muy, muy humilde lo que yo quiero hacer, permíteme acercarte aquí, además de todo, abrir las ventanas y las compuertas de información para que cualquier cosa que ocurra puedas consultarme a mí si soy yo la fuente primaria y de alguna manera pues la gente sepa que puede ir a consultar directamente a la empresa para poder entender qué es lo que está ocurriendo y poder de alguna manera apoyar o no. Pero ojo, aquí hay una cosa que es ya un tema bien filosófico, no me quiero poner muy filosófica hasta ahora, pero básicamente es un tema de entender que son seres libres y que básicamente con su libertad y con la intencionalidad que cada uno quiera darle a esa información, tú vas a hacer uso de lo que es mejor para la audiencia en Definitivamente. cada uno de estos roles. Claro. Ahora, fíjate, yo quisiera de alguna manera resumir, ¿no? Lo que hemos estado conversando, ¿no? Quizás dar los five top o las 5 normas a tomar en cuenta para las compañías, además de tener un asesoramiento profesional en manejo de crisis, ¿no? ¿Cuáles serían esas 5 recomendaciones, Tulia? Vamos a recapitular para que la audiencia esté súper clara y para que también piense en su propia situación o en sus propias situaciones de crisis, porque a mí me parece que ese es un ejercicio interesante para que cada una de las personas que nos esté escuchando lo tome. Uno es, vamos a detectar los riesgos, vamos a ver y a ponderar cuáles son los riesgos y a planificar cuál sería el escenario para manejarlo. Eso parece muy etéreo, pero va a empezar por hacer una lista de cuáles son las posibilidades de riesgo que tengo y cómo actuaría. Es decir, ¿qué diría yo si me pasa A, B, C o D? Por escrito, ojo. Tipo, aquí estoy tipo teacher, la maestra, por escrito. Después, comenzar a prever y a preparar. Y además de todo, empezar a decir todo lo que de alguna manera puede generar que las personas que están cerca de mí también tengan conciencia de esos riesgos y puedan ayudarme a alimentar esos sistemas de alerta temprana. Esa es la número 2. La tercera, contención. Llegó el momento, ¿ok? Es hora de actuar. ¿Cómo vamos a actuar? Entonces ahí
tenemos un statement preparado, es decir, una posición pública escrita sobre lo que voy a decir o una declaración para cada escenario de riesgo. ¿Quiénes son las personas implicadas? O sea, tengo que de alguna manera levantar también quiénes son las personas implicadas, a quiénes afecté, Perdón. quién es el público en general que pudiera estar preocupado por el tema, y determinar quién es el vocero idóneo en ese caso. Definir los canales y definir el tono y frecuencia con la cual yo voy a estar informando, que es otra cosa importante. En las crisis hay mucha ansiedad de información y yo tengo que definir cómo y en qué frecuencia voy a ir informando para dar Eso quiere seguimiento a las crisis. decir que cuando tú estás comunicando, tú vas a tener a lo mejor una contrarrespuesta de la audiencia, de tu público, y tú tienes que seguir en tu lineamiento de la respuesta o le vas a dar respuesta a esa contrarrespuesta. Hay un tema ahí interesantísimo porque parte de lo que se prevé en esos statements, en esas posiciones públicas es, si yo voy a emitir esta posición pública, ¿cuál puede ser la respuesta de la audiencia? Y yo la tengo que tener prevista. Y una vez que ya yo tengo prevista la respuesta de la audiencia, entonces puedo volver a mi mensaje inicial para intentar no generar tantas ventanas de oportunidad de respuesta, sino hacerlo lo más específico posible, porque es como el dicho súper coloquial de que no aclaras que oscureces. Al final terminamos leyendo muchísimos comunicados que lo que dejan son más dudas y por supuesto quien está en redes sociales va a querer reclamar la respuesta. Entonces, si yo voy a emitir un comunicado que va a generar más dudas todavía, entonces yo tengo que ajustar el comunicado inicialmente. Entonces, esa es como una prueba de fuego que se le hace a los comunicados para ver si el comunicado realmente está diciendo algo o es que sencillamente O sea, es hay para que ser llenar abogado del la diablo. forma. Ajá. Hay que ser abogado Y del puedes diablo llenar con la la comunicación. forma de que tengo que comunicarme porque tengo que hacerlo o realmente estoy diciendo algo que va a aportar valor a la reputación de la compañía independientemente de esta situación puntual. Y voy entonces con el otro tema, es contención y luego viene la recuperación, Edgar, porque efectivamente todos cometemos errores y la gente tiende a no olvidar los errores, pero si el manejo de esa crisis es positivo y si se logra eh, manejarla de una manera efectiva, si podemos trabajar cercano a la gente y la gente entiende cuáles son las situaciones por las cuales estamos pasando y además de todo somos responsables, no estamos minimizando y seguimos todo lo que hemos hablado durante todo este espacio, viene una fase de recuperación en la cual la empresa tiene la tarea de trabajar muy duro por generar buenas noticias que sean creíbles, que vengan realmente basadas en la verdad y que puedan empezar ese camino del reposicionamiento tras una crisis. Y voy a la quinta para cerrar, que Ajá. creo que ya estamos cortos de espacio y de tiempo, que es el tema del aprendizaje. Esa se nos queda siempre por fuera y muy pocas veces la tomamos en cuenta y es que hay que hacer con el equipo recapitular qué fue lo que ocurrió, cómo nosotros trabajamos esa crisis, cuáles fueron los puntos altos en donde hubo fallas para entonces volver de nuevo a cerrar el ciclo y volver entonces a decir, bueno, si tuviésemos que hacer un análisis de riesgo, ¿cómo comenzamos? Y así empieza todo y ese es el día a día de los que estamos trabajando en gestión de comunicación estratégica y muy específicamente en temas de crisis. Y no tocamos, Edgar, un punto que es importantísimo y es que muchas veces las empresas tienen planes y tienen statements y tienen cosas muy, muy bien desarrolladas y hay razones por las cuales no pueden hablar. Y eso quizás lo pudiésemos hablar en otro programa y ahí te lo dejo. Oye, eso es interesante que siempre quede algún tema para tocar después y no agotarlo todo. Amigos, hemos conversado con Tulia Monsalve, ella es directora del Grupo Plus Comunicación Estratégica, es profesora de la Universidad Monte Ávila, comunicadora social de la Universidad Católica Andrés Bello, sus redes sociales @Tulia Monsalve y @Grupo Plus BE.
Yo de verdad, es un placer para mí siempre conversar con ella. Gracias, Tulia. Muchísimas gracias por la invitación, Edgar.